Mi nombre es Melissa. Hoy ya tengo casi 70 años y, después de haber vivido tanto tiempo sin ver nada fuera de lo común, pensaba que mi vida terminaría así, sin sobresaltos, pero estaba equivocada. Fue una mudanza normal, de esas que se hacen por rutina cuando se vive de alquiler, la que me llevó a vivir los días más aterradores de toda mi vida. El vencimiento del contrato llegó sin drama, pero con ese cansancio que se siente más en el cuerpo que en la cabeza cuando ya no se es joven. El propietario decidió no renovar y yo entendí que no tenía sentido discutir. A cierta edad, una aprende a aceptar que las cosas terminan sin explicaciones largas. Octaviano y yo habíamos pasado años en esa casa, y empacar fue más un ejercicio de memoria que de mudanza. Cada objeto parecía pedirnos que no lo apuráramos, como si también le costara irse. La opción de Tzintzuntzán, Michoacán, apareció como algo práctico, casi obvio. El alquiler era accesible, la casa amplia y el entorno silencioso, lejos del ruido que ya me agotaba. Pensé que el campo nos haría bien, que la rutina se volvería más simple. Octaviano estuvo de acuerdo con una facilidad que me sorprendió, como si ya hubiera aceptado la idea antes de que yo la propusiera del todo. La tranquilidad fue el argumento final que terminó de convencernos. Al llegar, lo primero que noté fue el olor. No era humedad exactamente, sino ese aroma de casa cerrada por mucho tiempo. Una mezcla de polvo viejo y madera quieta. Había algunos muebles abandonados, pocos colocados sin orden, y en las paredes se veían marcas más claras donde antes colgaban cuadros. En la cocina, sobre la pared principal, había un reloj de pared ya instalado, antiguo, funcionando, marcando el paso de los minutos con un sonido seco y regular que me pareció extraño en medio de tanto silencio. La primera noche transcurrió sin incidentes. Dormí, aunque no profundamente, con una sensación rara que no supe explicar. No era miedo, sino una incomodidad leve, como cuando uno se acuesta en una cama que no es la suya. Atribuí ese desvelo a la mudanza, al cambio de entorno, al cansancio acumulado. Nada fuera de lo normal para alguien que acaba de dejar atrás una vida entera en otro lugar. Los días siguientes comenzaron con pequeños detalles que no me parecieron importantes al principio. Me di cuenta de que el reloj de la cocina se había detenido. Lo ajusté sin pensar demasiado y seguí con mis tareas. Al poco tiempo, ocurrió lo mismo con un reloj pequeño que llevamos del departamento anterior. Luego con otro más antiguo que Octaviano guardaba por costumbre. Todos dejaban de funcionar sin razón aparente. Busqué explicaciones simples. Pensé en la humedad del ambiente, en el clima, en la antigüedad de los mecanismos. Cambié pilas, limpié algunos, dejé otros como estaban. No tenía sentido darle más vueltas. Sin embargo, empecé a notar que cada vez que revisaba la hora en el momento del fallo, el resultado era el mismo. Sin proponérmelo, empecé a fijarme más, a registrar mentalmente esos instantes hasta aceptar que la repetición era exacta. Algunas mañanas despertaba con una sensación incómoda, como si el aire cerca de mi cara estuviera en movimiento. Abría los ojos de golpe, convencida de que alguien estaba demasiado cerca, respirando. No veía nada, solo el techo y la luz entrando por la ventana. Me quedaba quieta unos segundos, tratando de tranquilizarme, diciéndome que el cuerpo a veces engaña al despertar. Octaviano, por su parte, comenzó a interesarse cada vez más por los relojes. Los descolgaba de la pared, los abría con cuidado, limpiaba las piezas y los volvía a colocar en el mismo lugar. Pasaba largos ratos observándolos en silencio, como si esperara algo. Yo veía todo eso como una distracción inofensiva, una forma de mantenerse ocupado. Preferí pensar que estábamos adaptándonos, que el cambio siempre trae pequeñas rarezas y que con el tiempo todo volvería a acomodarse. Con el paso de las semanas empecé a notar cambios pequeños en Octaviano que,
tomados por separado, no parecían importantes. Se despertaba en la madrugada sin hacer ruido y yo lo encontraba de pie en la sala, frente a los relojes, completamente inmóvil. No los tocaba, no los ajustaba, solo los miraba como si esperara que algo ocurriera. Cuando regresaba a la cama, su respiración seguía alterada, como si no hubiera estado descansando. Poco a poco, la disposición de la casa fue cambiando sin que yo lo decidiera. Los relojes comenzaron a ocupar lugares centrales, desplazando fotografías, adornos y hasta muebles pequeños. La mesa quedó más despejada, las paredes más desnudas, como si todo lo demás estorbara. Octaviano parecía convencido de que así funcionaban mejor, aunque no supo explicarme por qué. Yo acepté esos cambios con una resignación que hoy me resulta difícil de justificar. En una de mis salidas al pueblo, mientras hacía compras en una tienda cercana a la plaza, comenté de manera casual que vivíamos en la casa vieja del camino rural. La reacción fue inmediata, aunque discreta. Me dijeron que la mujer que había vivido allí murió sola, sin familia cercana, y que tardaron varios días en encontrarla. Nadie habló de violencia ni de accidentes, solo de abandono y silencio. Escuché con atención, sin hacer demasiadas preguntas. Más tarde, otra persona mencionó detalles que se repetían. Aquella mujer llevaba una vida reclusa, vestía casi siempre de negro y mantenía horarios estrictos, casi obsesivos. Se decía que no toleraba retrasos ni cambios en su rutina. Volví a casa con esas palabras dando vueltas en mi cabeza, intentando convencerme de que se trataba solo de historias comunes en pueblos pequeños, relatos que se exageran con el tiempo. A partir de entonces, los ruidos comenzaron a ser más frecuentes. Por las noches se escuchaban pasos lentos, arrastrados, que no correspondían a ningún movimiento nuestro. La casa nunca fue completamente silenciosa, pero esos sonidos tenían un ritmo particular, pausado, como si alguien caminara sin prisa. La sensación de no estar sola se volvió constante, aunque no podía señalar un lugar específico. En varias ocasiones escuché a Octaviano hablar en voz baja cuando creía que yo dormía. No eran monólogos largos, sino respuestas breves, como si alguien le hiciera preguntas que yo no alcanzaba a oír. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que estaba respondiendo cosas que yo misma le había preguntado antes. Su explicación me dejó desconcertada, porque yo sabía que no había dicho nada. Nunca quiso aclarar a quién se refería cuando hablaba de esa otra presencia. Evitaba el tema o lo desviaba hacia los relojes, insistiendo en que todo tenía un orden que yo no estaba viendo. Empecé a dormir mal, despertando varias veces en la noche, con el cuerpo tenso y la mente alerta. Dejé luces encendidas por costumbre, no por miedo declarado, sino por una necesidad difícil de explicar. Algo en la casa parecía marcar sus propios tiempos. Los crujidos del piso y de las paredes se repetían siempre a la misma hora en que los relojes se detenían. No era un ruido aleatorio, sino puntual, casi preciso. Yo seguía buscando razones prácticas, cambios de temperatura, asentamientos de la estructura. Aún así, una parte de mí comenzaba a aceptar que había algo allí que no respondía a explicaciones simples, aunque todavía no me atrevía a pensar más allá. Aquella noche transcurría como tantas otras. Octaviano salió al bar del pueblo poco antes de que oscureciera, siguiendo una costumbre que nunca había cambiado desde que nos mudamos. Yo me quedé en la casa, preparando la cena con movimientos mecánicos, intentando concentrarme en tareas simples para no pensar en todo lo que venía sintiendo. El silencio del campo era espeso, apenas interrumpido por el sonido de mis propios pasos. Mientras acomodaba los platos sobre la mesa, levanté la vista por reflejo y entonces la vi. Había una mujer sentada frente a mí, completamente inmóvil, como si hubiera estado ahí desde antes. No hizo ningún gesto, no movió la cabeza,
no reaccionó a mi presencia. Su aparición no fue repentina ni acompañada de ningún ruido, lo que hizo que la escena se sintiera todavía más real y más imposible al mismo tiempo. Su cabello estaba desordenado, cayendo sobre los hombros sin cuidado. Llevaba un vestido negro pesado, de esos que ya no se usan, que parecía demasiado formal para una cena común. La postura era rígida, recta, con las manos apoyadas sobre la mesa, colocadas con una precisión inquietante. No mostraba expresión alguna, solo una espera paciente que me resultó insoportable. El cuerpo se me quedó quieto antes de que la mente pudiera reaccionar. Sentí como la sangre me golpeaba en los oídos y el aire se volvía difícil de respirar. El pánico llegó después, violento, desordenado. Los platos se me resbalaron de las manos y cayeron al suelo, rompiéndose con un estruendo que retumbó en toda la casa. Aún así, la mujer no se movió. Corrí hacia el cuarto sin mirar atrás, con el corazón desbocado y las piernas temblando. Cerré la puerta con fuerza y me quedé ahí, sentada en la cama, sin atreverme a hacer ruido. Permanecí así durante lo que me pareció una eternidad, escuchando cada sonido de la casa, convencida de que en cualquier momento esa presencia se acercaría. Cuando Octaviano regresó, salí del cuarto con dificultad y le conté lo que había visto, todavía alterada. Esperaba incredulidad o preocupación, pero su reacción fue distinta. Me dijo que la mujer que vivía en la casa no hacía daño, que no tenía por qué alterarme. Hablaba de ella como si se tratara de alguien real, conocido, alguien que simplemente compartía el espacio con nosotros. A partir de entonces, el comportamiento de Octaviano cambió de forma más evidente. Pasaba largos ratos hablando con alguien que yo no veía, en conversaciones completas, como si hubiera una tercera persona presente. Movía sillas, las acomodaba con cuidado, dejando espacio para alguien más. Ajustaba los horarios de la casa, apagando o encendiendo luces, cerrando puertas, siguiendo indicaciones que yo no escuchaba. La sensación de que la casa ya no me pertenecía se volvió constante. Cada rincón me resultaba ajeno, como si yo fuera la visita y no la dueña del espacio. Me sentía sola incluso cuando Octaviano estaba cerca, atrapada en un lugar que ya no reconocía. El miedo dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una presencia diaria, acompañándome en silencio, sin darme tregua. La idea de irnos empezó a formarse en silencio, sin planes claros ni fechas dichas en voz alta. Guardaba documentos importantes en una bolsa, separaba algo de dinero y pensaba rutas posibles, todo sin comentarlo. Temía que Octaviano reaccionara mal, o que simplemente no me escuchara. La casa ya no se sentía como un lugar donde se pudiera decidir nada con calma. Una madrugada me despertó un sonido seco, distinto a los crujidos habituales. Provenía de la sala y tenía algo de violento, como si algo hubiera golpeado con fuerza. Me levanté con cuidado, con el corazón acelerado, esperando encontrar a Octaviano revisando los relojes como otras veces. Lo hallé sentado en el suelo, apoyado contra la pared, respirando con dificultad. El brazo derecho estaba descubierto y presentaba 3 arañazos profundos, paralelos, recientes, como hechos por algo que no había visto venir. La piel alrededor estaba enrojecida y comenzaba a inflamarse. Su expresión no era de molestia ni de enojo, sino de confusión y miedo. Por primera vez desde que llegamos a esa casa, lo vi desorientado, sin palabras que le dieran sentido a lo ocurrido. Aquella noche entendió lo que yo llevaba semanas sintiendo. Reconoció que algo ahí no estaba bien, que las conversaciones, los relojes y esa presencia habían ido demasiado lejos. Ya no hablaba con seguridad ni con esa calma que lo caracterizaba. Su voz temblaba y evitaba mirar hacia la cocina, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Insistí en que teníamos que irnos de inmediato. No discutí, no pedí permiso.
Solo repetí la necesidad de salir de ese lugar cuanto antes. Octaviano no se opuso. Asintió con cansancio, como si hubiera estado esperando que alguien más tomara la decisión. Empezamos a empacar lo esencial, dejando atrás todo aquello que no podíamos cargar sin esfuerzo. Pocos días después abandonamos la casa. Dejamos muebles, cajas sin abrir y, sobre todo, los relojes. Ninguno de los dos quiso tocarlos nuevamente. Antes de cerrar la puerta por última vez, entré sola a la cocina para asegurarme de no olvidar nada importante. Fue entonces cuando noté que todos los relojes estaban funcionando. Marcaban la misma hora exacta, con un tic-tac firme y sincronizado que llenaba el espacio. No intenté entenderlo ni comprobar si antes estaban detenidos. Cerré la puerta con rapidez, sintiendo que ese sonido se quedaba adentro, atrapado en las paredes, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Al irnos, comprendí que hay casas donde el tiempo no pasa de la misma manera. Algunos espacios guardan rutinas, esperas y presencias que no se disuelven con la ausencia. Aquel lugar no estaba vacío cuando llegamos, solo estaba esperando. Desde entonces tengo la certeza de que jamás volvería a vivir en un sitio donde el tiempo parece quedarse quieto, observando, como si no aceptara que otros ocupen su lugar. Siempre creí que las flores eran un gesto simple y seguro, una manera de recordar a los que ya no están. Aprendí, sin embargo, que no todos los muertos reciben con agrado lo que se les ofrece. Hay ocasiones en que un ramo puede ser una ofensa, aunque no se tenga intención de herir. Esa lección llegó a mí de forma silenciosa, casi imperceptible, hasta que un domingo cualquiera cambió mi rutina para siempre. Me llamo Katian, vivo en Morelia, Michoacán, en la misma calle que mi abuela, Guermina, una mujer de 82 años, que lleva toda la vida en este barrio de Morelia. Es tradicional y conoce a cada pariente enterrado en el antiguo cementerio que visito con ella. Mi madre siempre se mostró preocupada por la seguridad de mi abuela. Teme que tropiece con los terrenos irregulares o que se lastime entre las lápidas desgastadas por el tiempo. Por eso, desde hace meses, he asumido la costumbre de acompañarla todos los domingos. El cementerio tiene un olor particular que me sigue hasta la casa. Tierra húmeda, mezclada con el aroma de flores frescas. Cada paso sobre los senderos de piedra irregular produce un crujido que resuena entre las tumbas. A lo lejos se escuchan los campanarios de la iglesia, y los silencios se rompen solo con rezos murmurados o suspiros de quienes visitan a sus muertos. La abuela se detiene en cada lápida, coloca flores y hace una oración breve, un ritual que parece conservar la memoria de la familia viva. Ese domingo, sin embargo, estaba apresurada. El reloj del salón marcaba tarde y mi hija Runi esperaba en casa para la comida. Tomé un ramo de flores y lo deposité sobre lo que creí que era la tumba correcta. La abuela murmuró algo sobre el cuidado de los nombres, pero yo asentí distraídamente y seguí mi camino. No le di importancia, convencida de que todo estaba en orden, hasta que regresé a mi apartamento y algo comenzó a sentirse distinto. Al principio fueron apenas sonidos, pasos suaves en el pasillo, como si alguien caminara con cuidado, evitando hacer ruido. No me atreví a encender la luz de inmediato. Una parte de mí esperaba que todo desapareciera con un parpadeo, pero los pasos continuaban, ligeros y medidos, y el aire traía un olor extraño, húmedo, a tierra removida, aunque no había llovido en todo el día. Mi corazón se aceleraba con cada ruido. La sensación de ser observada creció con cada minuto que pasaba. Cada sombra parecía más densa, cada silencio más profundo. Traté de racionalizarlo, diciéndome que el cansancio del trabajo y las preocupaciones de madre soltera podían jugarme trucos,
pero una parte de mí no podía ignorar que algo había cambiado. Pasé la noche dando vueltas, revisando las habitaciones, asegurándome de que Rooney dormía tranquila en su cuarto. Los ruidos eran intermitentes, casi tímidos, pero lo suficiente para que mi mente se llenara de preguntas. ¿Acaso había dejado las flores en la tumba equivocada? Un simple error de distracción podría haber provocado esta sensación tan extraña, tan personal, tan inquietante. Antes de cerrar los ojos para intentar dormir, me prometí que el próximo domingo revisaría cuidadosamente cada lápida. No por curiosidad, sino por respeto. Algo en el aire me decía que los muertos notan esos pequeños gestos y que mis flores, entregadas por error, podían haber despertado algo que no debía. Esa noche me dormí con un nerviosismo latente, sin saber que ese gesto inocente apenas comenzaba a cambiar mi vida. Algo comenzó a cambiar en mi apartamento de manera sutil, pero innegable. Objetos que había dejado en un lugar aparecían en otro, siempre cubiertos de una fina capa de polvo que no estaba allí antes. No era un desorden caótico. Todo parecía ordenado, casi meticulosamente colocado, como si alguien hubiera pasado por cada rincón con cuidado, pero con una intención que no podía comprender. Los sueños se volvieron inquietantes. Veía a un hombre pálido, con ojos oscuros y profundos, que parecía pesar sobre mí mientras dormía. Su rostro reflejaba angustia y necesidad, y repetía una sola palabra con insistencia: volver. Despertaba con el corazón acelerado, el sudor pegado a la frente, tratando de convencerme de que solo era cansancio o estrés acumulado del trabajo y de cuidar a Rooney sola. Pero la sensación persistía, pegada a la piel como un frío que no desaparece. Cada noche, después de asegurar que Rooney dormía tranquila, percibía la presencia de algo más en el apartamento. Pasos leves recorrían el pasillo, casi imperceptibles, y escuchaba susurros apenas audibles, como palabras que se perdían antes de completarse. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda, como si el cementerio se hubiera trasladado hasta mi sala, recordándome que había dejado algo sin resolver. Comencé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Marcas leves de arañazos aparecían sobre los muebles de madera, como si alguien hubiera apoyado las uñas suavemente. El tapete junto a la cama mostraba pequeñas hendiduras, como si un peso invisible se hubiera posado allí por unos segundos. Cada señal aumentaba mi inquietud, pero no podía explicar nada de forma lógica. El miedo crecía a cada momento. Intentaba mantener mi rutina, atender clientas en el salón, preparar la comida de Rooney, mantener la casa ordenada. Sin embargo, cada pequeño fenómeno interfería en mi concentración. Sentía que los ojos del hombre de mis sueños me seguían incluso despierta, y que cualquier descuido en mis movimientos podía provocar algo inesperado. Temía contarle a alguien lo que ocurría. No quería que me vieran como una mujer exagerada o que cuestionaran mi cordura. Así que guardaba silencio, cargando con el peso de la incertidumbre y la culpa, preguntándome si mi error en el cementerio había abierto una puerta que no debía. Cada sonido extraño, cada aroma a tierra, cada objeto fuera de lugar, me recordaba que algo me reclamaba atención. La ansiedad se mezclaba con la preocupación por Rooney. Mi hija notaba mi nerviosismo. Preguntaba con inocencia si todo estaba bien, y yo respondía con sonrisas forzadas, intentando no transmitirle miedo. El hogar, que antes era un refugio seguro, empezaba a sentirse vulnerable, como si la presencia insistente se moviera entre las sombras, observándonos. Finalmente, decidí que necesitaba averiguar más sobre la lápida que había visitado por error. Algo en mi intuición me decía que la identidad del hombre pálido y angustiado estaba ligada a ese nombre.
La necesidad de entender la conexión y corregir mi equivocación creció hasta convertirse en un impulso ineludible, un peso que no podía ignorar. Lo que parecía un simple descuido en el cementerio estaba a punto de transformarse en algo mucho más serio. Los días comenzaron a sentirse más densos dentro de mi apartamento. Las puertas crujían sin que nadie las tocara, como si un viento invisible recorriera los pasillos, y los objetos cambiaban de lugar de manera sutil pero constante. Libros, fotos, un vaso de vidrio que había dejado sobre la mesa aparecían en otros rincones, siempre cubiertos de polvo fino que no correspondía a la limpieza de ese mismo día. Cada movimiento me hacía sobresaltar, y la sensación de ser observada no me abandonaba ni un instante. Los sueños se intensificaron. El hombre pálido y angustiado estaba más presente, como si mis noches fueran el único espacio que le perteneciera. Su rostro mostraba tristeza infinita y sus manos, extendidas hacia mí, suplicaban con una insistencia que no podía ignorar. Volver. Despertaba con un sobresalto, la respiración entrecortada, intentando convencerme de que solo eran imágenes de cansancio acumulado, pero una sensación de culpa profunda me acompañaba incluso despierta. Mi mente no podía separar la vida cotidiana del contacto con lo sobrenatural. Cada sonido, cada sombra, cada aroma a tierra húmeda que se infiltraba en el apartamento me recordaba aquel domingo en el cementerio. La culpa de haber dejado las flores en la tumba equivocada me hacía sentir responsable de todo lo que ocurría. Rooney, ajena a los detalles de lo que me rondaba, dependía completamente de mí y esa vulnerabilidad multiplicaba mi miedo. Una noche desperté sobresaltada con una sensación punzante en las muñecas. Al encender la luz, descubrí marcas de dedos visibles, profundas, como si alguien hubiera intentado sujetarme o llamar mi atención de manera urgente. El terror se mezcló con desesperación. Era imposible ignorar que lo que me rondaba ya no se limitaba a susurros o aromas. Podía tocarme. La realidad y el miedo se entrelazaban de una manera que me dejaba sin aliento. El pánico se extendió a cada rincón de mi casa. Revisaba los muebles con cuidado, temiendo encontrar nuevas señales de presencia. Cada paso de Rooney se escuchaba demasiado fuerte. Cada sombra parecía moverse de manera independiente. Sentí la urgencia de actuar, de corregir un error que, hasta ese momento, había tratado como accidental. Pero el miedo de que algo pudiera pasarle a mi hija, ya sea físico o espiritual, me paralizaba y me empujaba a planear con extremo cuidado. Mis días se llenaron de precauciones obsesivas, cerraduras revisadas varias veces, luces encendidas hasta tarde, limpieza constante para no dejar rastro de polvo o objetos fuera de lugar. Cada gesto estaba teñido de ansiedad, y mi mente no podía descansar ni un instante. Todo lo que antes era rutina se había transformado en un escenario de vigilancia y tensión, donde cada sonido me hacía recordar que la presencia insistente estaba allí, esperando mi respuesta. A veces, al cerrar los ojos, la imagen del hombre pálido se superponía con la de Rooney durmiendo tranquila. La sensación de que yo había causado esto al colocar las flores en el lugar incorrecto me mantenía despierta, con un nudo en la garganta y un miedo que calaba en los huesos. Me preguntaba cómo podía reparar un error que parecía trascender lo tangible, un error que ahora exigía mi atención y respeto absolutos. Al final, entendí que debía regresar al cementerio, enfrentar lo que había provocado y ofrecer disculpas de manera consciente. La necesidad de corregir aquel gesto inocente se convirtió en una urgencia que superaba cualquier miedo. Si no lo hacía, no solo mi tranquilidad estaba en juego, sino la seguridad espiritual de Rooney. Preparé mi determinación y me prometí que, aunque temblara, no dejaría que este ciclo continuara sin resolver.
El aire del cementerio me recibió con la misma mezcla de tierra húmeda y flores silvestres que recordaba de los domingos con la abuela. Caminé despacio, observando cada detalle. Los senderos irregulares, las lápidas antiguas con nombres casi borrados por el tiempo y los pequeños ramos que familiares habían dejado sobre las tumbas. Mis manos temblaban mientras sostenía el ramo que había preparado, consciente de que esta vez debía hacer las cosas con cuidado y respeto. Me detuve frente a la tumba que había visitado por error. La reconocí de inmediato. Era diferente a las demás, aislada, sin señales de visitas recientes. Respiré hondo, sintiendo un peso que parecía aplastarme el pecho, y pronuncié las palabras que me habían acompañado durante días de inquietud. Pedí disculpas en voz alta, reconociendo que mi gesto, aunque inocente, podría haber ofendido al espíritu que la habitaba. Un silencio absoluto respondió a mi voz, y en ese instante sentí que algo se movía alrededor mío, pero sin amenaza, como si la presencia evaluara mi intención. La tensión que había cargado durante semanas comenzó a ceder lentamente, y una sensación de ligereza recorrió mis hombros. Podía percibir que el espíritu aceptaba mi disculpa, y con ello, el aire mismo parecía menos denso, menos cargado de ansiedad. Mientras colocaba las flores correctamente, noté detalles que antes pasaban desapercibidos. Pequeños brotes de flores creciendo entre las tumbas, grietas en la piedra llenas de musgo y hojas caídas que crujían suavemente bajo mis pies. Cada elemento me recordaba la fragilidad y la permanencia de la vida, y cómo mis acciones, incluso las más pequeñas, podían resonar más allá de lo visible. Regresé al apartamento con una mezcla de cansancio y alivio. Las puertas permanecían cerradas y en silencio. Los objetos estaban en su lugar, sin rastros de polvo que antes aparecían inexplicablemente. El olor a tierra húmeda desapareció, y con él, la sensación constante de ser observada. Todo había vuelto a la normalidad, pero yo sabía que la experiencia me había transformado. La tranquilidad permitió que mis emociones se asentaran. Sentí miedo, culpa, desesperación, pero también gratitud y respeto por aquello que no podemos ver. Comprendí que la vida cotidiana convive con fuerzas que escapan a nuestra percepción, y que el cuidado, la atención y la humildad son esenciales para coexistir con ellas. Mis días continuaron, pero con un ojo más atento a los detalles y un oído más receptivo a lo que antes pasaba inadvertido. Mi intuición sobre energías y presencias se volvió más clara, más consciente. Nunca más subestimé la importancia de los gestos hacia quienes ya no caminan entre nosotros. La experiencia me enseñó que algunos errores requieren coraje para ser reparados y que la atención al respeto y la intención sincera puede disipar el miedo más persistente. Desde aquel día, la relación con mi entorno y con la memoria de los muertos cambió. Aprendí a vivir con respeto, pero también con la certeza de que lo invisible tiene peso y presencia en la realidad de cada día. La emoción me acompañaba mientras cerraba la puerta de mi antiguo departamento en la Ciudad de México. Mi nombre es Luma, y después de meses estudiando secretariado y buscando oportunidades, mi hermano Alex me había ofrecido trabajo en su empresa en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La idea de mudarme sola me llenaba de orgullo y de un nerviosismo que no podía disimular. Empacar mis cosas fue más complicado de lo que esperaba. Cada objeto parecía un recordatorio de la familia que dejaba atrás, del aroma del café en la cocina y de los domingos con tamales que tanto extrañaría. Al llegar, el puerto se extendía ante mí con su mezcla de olor a salitre y a diésel, y el edificio donde viviría parecía modesto pero acogedor. Mi apartamento estaba en el último piso,
con ventanas que dejaban entrar los sonidos lejanos de barcos y grúas moviéndose en la distancia. El suelo de cerámica fría crujía ligeramente bajo mis pasos mientras recorría cada habitación, y el aroma a pintura fresca aún persistía, recordándome que estaba entrando en un espacio recién acondicionado. Los muebles eran simples, de madera clara, pero organizados de manera que me sentí inmediatamente en casa. Las primeras noches fueron extrañas desde el inicio. Mientras revisaba papeles en la sala, escuché un golpeteo suave sobre mi cabeza, como si alguien caminara despacio en un piso superior que, según los planos, no existía. El sonido del agua cayendo en algún lugar del techo me hizo levantar la vista varias veces, pero no encontré ninguna fuga visible. Las puertas de los armarios emitían pequeños crujidos, y por un instante sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Pensé que eran los ruidos normales de un edificio antiguo acomodándose, o quizás el efecto del calor y la humedad de la costa. Intenté mantener la calma. Revisé cada tubería, asegurándome de que no hubiera goteos ni conexiones flojas. Ajusté la rutina. Cerraba bien las ventanas por la noche, dejaba una luz encendida en la sala y revisaba los muebles antes de dormir. Incluso pregunté a los vecinos, con discreción, sobre ruidos extraños, pero ellos respondían que todo estaba tranquilo y que los pisos superiores rara vez daban problemas. Esta indiferencia me hizo dudar de mí misma, preguntándome si mi imaginación estaba jugando conmigo. Con el paso de los días, los signos se hicieron más difíciles de ignorar. Una taza que dejé sobre la mesa desapareció de su lugar y apareció tirada en el piso. Mis cuadernos de notas parecían moverse ligeramente de posición, como si alguien los hubiera acomodado. Por las noches, sombras fugaces cruzaban la sala en el rabillo del ojo, siempre desapareciendo cuando giraba la cabeza para mirar directamente. Esa sensación constante de ser observada me provocaba una mezcla de miedo y fascinación que no sabía cómo explicar. Cada sonido, cada movimiento pequeño se volvió significativo. Aprendí a distinguir entre el viento que rozaba las cortinas y el golpeteo más firme sobre mi techo. Me obligaba a racionalizar cada experiencia, recordándome que estaba sola y que muchas veces los edificios antiguos crujen de formas inesperadas. Aún así, había noches en las que me despertaba sudando, con el corazón acelerado, al escuchar pasos que no tenían origen aparente. A pesar de mi formación y mi costumbre de enfrentar problemas con lógica, sentía que algo escapaba a mi comprensión. La combinación de objetos que caían solos, ruidos inexplicables y sombras que parecían tener intención, me llenaba de una inquietud que no podía nombrar con exactitud. Cada día me cuestionaba si estaba exagerando, si la distancia de mi familia y la presión del trabajo estaban afectando mi percepción. La intriga comenzó a pesar sobre mí, de manera casi física. Sentada frente a mi computadora, empecé a buscar cualquier referencia sobre el edificio y su historia. Entre registros antiguos y publicaciones locales, encontré noticias de un incendio devastador que había consumido uno de los pisos superiores años atrás. El edificio se había reconstruido rápidamente, pero con un detalle inquietante: el piso quemado nunca se volvió a levantar, dejando un vacío invisible en la estructura que ahora ocupaba. Mientras leía los informes, un escalofrío me recorrió la espalda. Los pasos que escuchaba cada noche coincidían exactamente con la ubicación del piso que ya no existía. Intenté convencerme de que se trataba de la acústica del edificio, pero la exactitud del sonido me parecía imposible de ignorar. Cada golpe, cada crujido, tenía un patrón que seguía la forma del piso fantasma, y mi lógica comenzaba a ceder ante la evidencia silenciosa. No tardé en notar algo más perturbador. A veces, al caminar por la sala o al preparar la comida, veía figuras humanas cruzando el techo con rapidez, sombras que desaparecían cuando volteaba la mirada directamente.
Era como si alguien caminara sobre un plano que no podía existir, y la sensación de ser observada se hacía más intensa. Al principio pensé que mis ojos me jugaban una mala pasada, pero la frecuencia y la claridad de las visiones eran demasiado consistentes para descartarlas. El ambiente en el apartamento comenzó a cambiar sin razón aparente. Algunas noches percibía el olor de humo antiguo, pesado y amargo, aunque no hubiera fuego ni brasas. Otras veces, una corriente de aire frío recorría la habitación desde un punto específico, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Mis muebles ligeros aparecían ligeramente desplazados, como si alguien los hubiera movido con cuidado para no llamar la atención. Lo más desconcertante era la indiferencia de los vecinos. Pregunté casualmente a quienes vivían en el piso de abajo sobre ruidos o sombras extrañas, y su respuesta era siempre la misma. Nada anormal, todo tranquilo. Parecía que ellos no notaban nada o, peor aún, que conocían la situación y habían decidido no involucrarse. Esa falta de reacción me hacía sentir aislada, como si estuviera atrapada entre un mundo que los demás ignoraban y mi propia percepción creciente de lo imposible. A medida que investigaba más, empecé a relacionar pequeños detalles cotidianos con el historial del edificio. El goteo de agua que no encontraba origen, los crujidos en momentos precisos, incluso el leve temblor del piso al caminar, adquirieron un sentido más siniestro. Era como si el espacio vacío del piso fantasma insistiera en recordarme que algo había sido eliminado de la realidad, pero seguía allí de forma intangible. La ansiedad comenzó a mezclarse con una curiosidad imposible de ignorar. Cada sonido y cada sombra se convertían en un enigma que necesitaba resolver, aunque mi instinto me decía que quizá no había respuesta. Me sentía atrapada entre la realidad tangible de mi departamento y un vacío que nadie más parecía percibir, y esa tensión constante me agotaba emocionalmente. Aún así, algo en mi interior me impulsaba a continuar observando, anotando patrones y registrando cada fenómeno. La línea entre lo real y lo inexplicable se volvía difusa, y cada hallazgo reforzaba una certeza aterradora. No estaba imaginando todo, y el edificio escondía secretos que ni los vecinos ni los planos oficiales podían revelar. La sensación de estar sola frente a lo imposible se volvió mi compañía más constante. El sonido comenzó a hacerse imposible de ignorar. Cada noche, el crujido de muebles arrastrándose sobre mi techo se volvía más fuerte, como si alguien estuviera reorganizando un salón entero justo encima de mi cama. El goteo del agua aumentaba su ritmo, golpeando de manera irregular y resonante, y mis objetos personales empezaron a caer sin motivo aparente. Una libreta, un lápiz, incluso una pequeña taza que se volcó sola. Mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba un golpe más fuerte, y un nudo de ansiedad se apretaba en mi pecho. Fue entonces cuando lo escuché con claridad. Dos voces conversando sobre mí, o al menos parecía que hablaban del espacio que ocupaba. Los tonos eran distintos y definidos, uno más grave y pausado, otro más agudo y rápido, como si discutieran o planearan algo. Intenté captar las palabras, pero se desvanecían en murmullos incomprensibles, dejando solo la certeza de que había presencia humana donde no debería haberla. El miedo y la curiosidad se mezclaron hasta volverse insoportables. Tomé una linterna del cajón y subí con pasos cautelosos hacia lo que una vez hubiera sido el piso superior. Mi respiración rápida y entrecortada, llenando el silencio del edificio. Cada crujido de las escaleras parecía amplificarse, y el aire estaba cargado de humedad y un olor leve a humo viejo, casi imperceptible hasta que llegué al borde del espacio vacío. Al abrir la puerta imaginaria del piso fantasma, encontré solo la laje desnuda, fría y firme bajo mis pies,
Ninguna evidencia de muebles, personas o siquiera de tránsito reciente. El espacio se extendía vacío, con la iluminación tenue de mi linterna reflejando la textura áspera del concreto. Todo parecía normal, pero algo en el aire me decía que estaba equivocada. La sensación de ser observada era más intensa que nunca. Me quedé inmóvil, enfocando la linterna en cada rincón del alaje. Un frío profundo me recorrió desde los pies hasta la cabeza, y el olor a humo antiguo se hizo más fuerte, penetrante, como si la memoria del incendio todavía respirara entre los escombros. Cada sombra proyectada por mi luz parecía moverse ligeramente, como si quisiera burlarse de mi percepción limitada, y una presión invisible me obligaba a mirar hacia todos lados a la vez. El agotamiento emocional me golpeó con fuerza. Mi corazón latía con violencia y mis manos temblaban, mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. La lógica no ofrecía respuestas, y cada intento de racionalizar el fenómeno se deshacía ante la evidencia de mi propio miedo y la presencia palpable de lo imposible. Intenté retroceder, pero sentí que el espacio mismo me retenía. Era una mezcla de incredulidad y vulnerabilidad extrema. Cada respiración me recordaba que estaba sola frente a algo que no podía tocar ni explicar. Los ruidos continuaban, bajos y constantes, persistentes incluso cuando me alejaba, y la sensación de que alguien me observaba desde todas las direcciones me hacía dudar de mi cordura. Bajé con cuidado, el cuerpo rígido y la mente saturada, sintiendo un alivio que era apenas físico, porque la inquietud permanecía. Cada paso hacia mi apartamento parecía cruzar un límite invisible entre lo real y lo que no debería existir, y comprendí que lo que había experimentado no era un simple sueño ni un ruido de edificio viejo. Algo persistía en el espacio donde un piso había desaparecido, y esa certeza me dejó exhausta, aterrada y completamente confundida. Decidir dejar el apartamento no fue fácil, aunque la evidencia más clara era que no podía seguir allí. Cada noche se volvía una prueba de paciencia y valentía, y la idea de enfrentar nuevamente los pasos, las voces y los objetos que se movían sola se había vuelto insoportable. La incertidumbre sobre lo que había experimentado pesaba más que cualquier apego al lugar o comodidad de vivir sola. Mientras empacaba mis pertenencias, un nudo en el estómago me recordaba lo que estaba dejando atrás. La tristeza se mezclaba con un alivio silencioso. Me liberaba de algo que no entendía, algo que parecía habitar entre las sombras del alaje que ya no existía. Cada caja cerrada era un pequeño acto de despedida, un reconocimiento de que la vida continuaba más allá de aquel espacio perturbador. Antes de salir por última vez, levanté la mirada hacia el techo y noté un silencio absoluto. El goteo del agua había cesado, los crujidos de los muebles desaparecieron y el aire se sentía extraño, pero sereno, como si el lugar hubiera decidido regresar a su rutina normal una vez que mi presencia comenzó a desvanecerse. Esa quietud me hizo cuestionar todo, y por un momento la sensación de normalidad fue casi tan inquietante como los fenómenos anteriores. Recordé los pequeños indicios que había ignorado, sombras que se desvanecían en el rabillo del ojo, olores extraños, muebles ligeramente desplazados. Cada detalle cotidiano había cobrado un significado inesperado, y comprendí que mi capacidad de percibir y registrar lo mínimo era más aguda de lo que había pensado. La experiencia dejó en mí un aprendizaje silencioso sobre la atención, la intuición y los límites de lo que consideramos real. El traslado a mi nuevo apartamento fue un proceso lento, lleno de rutina y cierta sensación de protección. Mantener contacto con Alex y los amigos me dio estabilidad, aunque opté por no hablar de lo que realmente había ocurrido. Las explicaciones racionales que podía ofrecer no bastaban, y sentí que algunos secretos debían permanecer entre la memoria y la experiencia propia. El recuerdo del edificio en Lázaro Cárdenas permanece vívido.
Cada vez que pienso en aquel último piso que nunca existió, un estremecimiento recorre mi espalda, mezclando miedo y fascinación. La memoria de los pasos, las voces y el frío puntual sigue ahí, como un eco que se resiste a desvanecerse por completo. La sensación de vulnerabilidad inicial se transformó en una especie de vigilancia constante. Aprendí a percibir cambios sutiles en mi entorno, a valorar los detalles que antes pasaban desapercibidos. Esa conciencia me acompaña cada día, un recordatorio de que lo inexplicable puede estar más cerca de lo que creemos, aunque no podamos tocarlo ni nombrarlo con certeza. Aunque la vida cotidiana volvió a la normalidad, un pequeño temor permanece, mezclado con el alivio de haber escapado de algo que nunca podría comprender del todo. La experiencia me enseñó a escuchar mi intuición, a respetar los límites entre lo real y lo imposible, y a aceptar que algunas preguntas quizás no tengan respuesta, pero que la atención y la prudencia son siempre aliadas silenciosas en la vida. Todavía prefiero pensar que lo que me ocurrió hace 2 años en Pátzcuaro tiene una explicación lógica, aunque jamás he podido encontrarla. La memoria de esas noches me persigue de manera silenciosa, y cada vez que recuerdo el camino que recorría hacia la lonchería donde trabajaba, siento una mezcla de confusión y cansancio que no logro describir del todo. Mi rutina era simple, casi mecánica. Me llamo Flora. Salía de mi casa antes de las 7 de la noche, con el bolso cruzado al hombro y los zapatos algo gastados por el pavimento irregular. La calle que tomaba siempre estaba iluminada por faroles amarillos, y las sombras de las casas parecían estirarse mientras caminaba, proyectando formas que se mezclaban con las plantas en macetas en cada portal. El aroma de la panadería cercana llegaba a mis narices primero, seguido por el olor de la comida casera de los vecinos. Algunas ventanas estaban abiertas y podía escuchar conversaciones entre hermanos o la risa de niños jugando adentro de las casas. Hasta los ladridos de los perros, aunque fuertes, me resultaban familiares y casi reconfortantes. Todo parecía normal, como cualquier noche tranquila en Pátzcuaro. Sin embargo, había un tramo de la calle que empezaba a sentirse distinto apenas caía la noche. A veces me parecía que los paralelepípedos se alargaban, que los metros que creía recorrer en segundos tardaban minutos en pasar. Miraba mi reloj y la diferencia entre el tiempo que sentía y el que marcaba el reloj de pulso me provocaba una pequeña inquietud que no podía explicar. Al principio pensé que era mi imaginación o cansancio. Tal vez caminaba distraída, pensando en los pedidos de la lonchería o en la tarde que había tenido. Pero la sensación persistía cada noche. Ese tramo específico siempre se volvía más largo, más pesado, como si algo invisible estirara la calle solo para mí. El corazón se me aceleraba un poco y notaba que mis piernas se tensaban sin razón aparente. La respiración se hacía más rápida y el sudor comenzaba a aparecer en la frente. Aunque la distancia recorrida seguía siendo apenas unos 500 metros. Era frustrante, como si mi cuerpo se rebelara contra una realidad que no coincidía con lo que veía. Cuando finalmente llegaba a la lonchería, el reloj de pared siempre marcaba la hora correcta. Los compañeros de trabajo seguían tranquilos, preparando pedidos, sirviendo tortillas y tacos, como si nada hubiera sucedido. Yo, en cambio, me sentía agotada y confundida, con la sensación de haber corrido kilómetros sin haberme movido realmente más que unas calles. Intenté explicármelo de 1000 maneras: distracción, percepción del tiempo alterada, algún efecto de la luz amarilla de los faroles, pero no encontraba respuesta. Esa primera sensación extraña de que la calle se alargaba fue solo el inicio de algo que cambiaría mis noches para siempre, aunque yo aún no lo sabía. La sensación de que ese tramo de la calle se alargaba no desaparecía. Cada noche que caminaba por él, mis piernas se sentían más pesadas.
El sudor resbalaba por mi frente y la respiración me costaba más de lo normal. Solo eran 500 metros, pero mi cuerpo reaccionaba como si hubiera corrido varios kilómetros y eso me llenaba de frustración y confusión. Empecé a notar algo más inquietante. Una figura aparecía adelante, a unos pasos de mí, caminando con el mismo ritmo que yo. Corría y corría, pero nunca lograba acercarme. Era un humanoide indistinto en la penumbra, con movimientos naturales pero imposibles de alcanzar. La primera vez que lo vi, un escalofrío me recorrió la espalda y sentí que mi corazón latía fuera de control. Intenté concentrarme en ignorar la presencia como si pudiera borrarla de mi mente. Pero había algo en esa calle que me hacía sentir observada, un peso invisible que me seguía. Cada farol que parpadeaba, cada sombra de maceta o de puerta parecía moverse de manera sospechosa, como si algo jugara con mis sentidos. La irritación comenzó a mezclarse con el miedo. Me encontraba discutiendo mentalmente con eso que estaba allí, retándolo sin palabras, aunque mi voz no se atrevía a salir. Me sentía atrapada en un duelo silencioso, furiosa por la injusticia de sentirme perseguida por algo que no podía identificar ni tocar. Los detalles del ambiente se volvían insoportables y fascinantes a la vez. El olor de la comida de las casas vecinas era intenso, casi abrumador. La música distante de algún radio rompía el silencio intermitente y los postes de luz amarilla parpadeaban en momentos inoportunos, reforzando la sensación de que estaba caminando en un espacio que no seguía las reglas normales de tiempo y distancia. Un impulso irracional me hizo tomar la decisión de enfrentar aquello que me acechaba. En mi mente repetía que no tenía miedo, que no iba a permitir que algo desconocido controlara mis pasos. Esa declaración silenciosa me llenó de una mezcla de valor y ansiedad que me recorrió como electricidad por todo el cuerpo. Fue entonces que percibí algo nuevo. Pasos detrás de mí, pequeños, sigilosos pero perfectamente sincronizados con mis propios pasos. El ritmo de mi respiración se aceleró y un escalofrío me subió desde los pies hasta la nuca. No había nadie a la vista, pero el sonido insistente me decía que no estaba sola en absoluto. Al final del tramo, mientras el reloj de la lonchería marcaba la hora correcta, sentí un alivio temporal, aunque no podía sacudirme la sensación de que algo me había seguido toda la noche. Sabía que lo que estaba viviendo iba más allá de una simple ilusión, y una mezcla de miedo, frustración e impotencia comenzaba a instalarse en mí, anticipando que la siguiente noche sería aún más intensa. La noche estaba más silenciosa que de costumbre, y una brisa fría recorría la calle estrecha mientras mis pasos resonaban sobre los paralelepípedos. Sentí una determinación extraña, como si esa vez fuera a enfrentar lo que me seguía, a no dejar que el miedo me controlara. Pero en cuanto avanzaba por el tramo maldito, algo invisible me detuvo de golpe. Una presión súbita en mi hombro me hizo tambalear y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Alguien o algo me había empujado bruscamente hacia atrás. Giré sobre mí misma con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero no había nadie. El aire estaba vacío y solo podía sentir la palma fantasma que todavía parecía arder sobre mi piel. El terror me golpeó de manera inmediata. La respiración se interrumpió, el pecho se me oprimía y un vértigo extraño recorrió mi cabeza. Todo mi cuerpo estaba alerta, rígido y tembloroso al mismo tiempo. La sensación de perder el control era absoluta. Mis sentidos no podían confiar ni en lo que veían ni en lo que sentían. La calle frente a mí parecía no terminar nunca. Los postes de luz amarilla proyectaban sombras deformadas sobre las fachadas y las macetas. Cada sombra se estiraba y se contorsionaba, como si el tiempo y el espacio se hubieran vuelto líquidos, imposibles de medir. Mis pasos parecían avanzar a cámara lenta,
mientras mis ojos seguían buscando alguna forma reconocible que me diera seguridad. La percepción del tiempo estaba completamente distorsionada. Lo que normalmente me tomaba 5 minutos para recorrer, aquella noche subjetivamente duró más de 1 hora. Cada paso me pesaba y sentía que el camino se alargaba con cada respiración, que la calle se estiraba como si tuviera vida propia, alimentándose de mi miedo y agotamiento. Cuando por fin llegué a la lonchería, el reloj de pared marcaba la hora correcta. Todo estaba exactamente igual. Compañeros preparando pedidos, clientes charlando, el aroma de comida recién hecha flotando en el aire. Todo parecía normal, y sin embargo, yo no podía sacudirme la sensación de haber atravesado algo imposible, un espacio que no obedecía a ninguna lógica conocida. La confusión me dejó temblando. No sabía si estaba despierta o soñando, si mi mente había inventado todo o si realmente había ocurrido. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presión en mi hombro, la calle que se alargaba y las sombras que se retorcían, como si aquel tramo de Pátzcuaro hubiera decidido atraparme en un tiempo propio. El miedo se mezclaba con la impotencia y la incredulidad. Mis sentidos ya no eran confiables, y por primera vez sentí que la realidad se había fracturado de manera invisible. No había explicación, no había lógica, solo la certeza de que algo en esa calle no me dejaría caminar tranquila nunca más. Después de esa noche, decidí que nunca más recorrería ese tramo de la calle. Cambié mi ruta permanentemente, aunque eso significara caminar un poco más o cruzar otras calles que antes evitaba. La sensación de seguridad era frágil y cualquier atisbo de volver al camino original me llenaba de una ansiedad imposible de ignorar. La mente seguía dando vueltas a lo sucedido, intentando encontrar una explicación racional que encajara con lo vivido. Miraba el tramo desde lejos, observando los faroles y las sombras, y cada intento de entenderlo terminaba en frustración. Todo parecía normal a los ojos de los demás, pero yo sabía que lo que había sentido era real, aunque incomprensible. Me volví más vigilante en cada caminata nocturna. Caminaba con los hombros tensos, los sentidos alertas, prestando atención al más mínimo sonido o movimiento. La superstición que antes era solo un recuerdo de historias locales se volvió parte de mi vida. Evitaba ciertos cruces, no pasaba cerca de sombras que parecían extrañas y cuidaba los horarios de salida. Los días se sucedían con cierta normalidad y la lonchería seguía siendo mi refugio de rutina. Preparaba pedidos, sonreía a los clientes y participaba de las conversaciones como siempre. Sin embargo, dentro de mí quedaba un hilo invisible de tensión, un recuerdo de que la realidad puede doblarse en lugares que parecen ordinarios. A veces, en silencio, sentía el peso de aquella presencia de nuevo, como un eco de aquella mano sobre mi hombro. No estaba allí físicamente, pero la memoria de la sensación era suficiente para que mi corazón se acelerara y mis piernas se tensaran sin motivo aparente. Aprendí a convivir con esa inquietud, aunque nunca desapareció. Intenté explicárselo a alguien más, pero no había palabras que pudieran transmitir la mezcla de miedo, confusión y agotamiento físico que experimenté. Mis compañeros veían solo mis rutinas, mi puntualidad y mi sonrisa habitual. Nadie podía imaginar que había recorrido un tramo que desafiaba la percepción del tiempo y del espacio. Con el tiempo, la vida cotidiana continuó, pero yo había cambiado para siempre. Cada calle, cada farol y cada sombra se convirtieron en recordatorios silenciosos de que hay cosas que no podemos controlar ni comprender del todo. La rutina diaria se volvió un ejercicio de vigilancia y de respeto hacia aquello que no tenía nombre ni explicación. Sigo sin entender lo que ocurrió en aquel tramo de Pátzcuaro. La calle que se alargaba, los pasos detrás de mí, la mano que me empujó. Todo permanece como un misterio intacto.
Prefiero no buscar respuestas definitivas. Acepto que algunas experiencias simplemente existen para recordarnos que la realidad no siempre se ajusta a lo que podemos ver o medir. Soy Rómulo. He pensado muchas veces en cómo las almas de quienes mueren de manera trágica e injusta pueden quedarse atrapadas, como si el dolor que no pudieron soltar se convirtiera en una presencia que sigue rondando. Tal vez suene absurdo para quienes nunca lo han vivido, pero lo que experimenté me enseñó que de algún modo eso es verdad. No hay explicación lógica para lo que sentí, solo una certeza que se instala en el cuerpo y en la mente. Mi felicidad en ese tiempo giraba alrededor de mi posgrado en Historia Mexicana. Había conseguido una beca que me permitiría dedicarme por completo a investigar y escribir sobre la riqueza cultural de Michoacán. Llegar a Morelia, en una tarde cálida de primavera, fue como entrar a un cuadro pintado con luz dorada. Las calles de piedra vibraban bajo el sol. Los comerciantes ofrecían flores y frutas frescas con un entusiasmo que parecía contagiar todo a su alrededor, y el aroma de tacos de carnitas recién hechos flotaba entre los portales. De fondo, el sonido de una marimba se mezclaba con los pasos y risas de los transeúntes. La casa donde me alojaría estaba en un barrio antiguo, cercano al centro histórico. La estructura tenía pisos de madera que crujían bajo cada paso y paredes de adobe que conservaban el calor del día. En la entrada me recibieron mis compañeros. Casimiro, un hombre de pocas palabras y gestos medidos. Eliana, siempre sonriente, con la energía cálida de quien conoce bien la ciudad. Y María Augusta, curiosa y amable, con una forma de mirar que hacía sentir que ya me conocía desde antes. Mientras recorríamos la casa, me explicaron que uno de los 5 cuartos permanecía cerrado desde hacía años y que nadie había querido habitarlo. La puerta siempre estaba cerrada y nadie sabía por qué. Mis primeras noches en la casa fueron tranquilas, aunque pronto comenzaron a surgir detalles que no encontraba cómo explicar. A veces escuchaba muebles arrastrándose suavemente, como si alguien estuviera reorganizando cosas en el cuarto vacío, y el crujido de la puerta al abrirse solo con la brisa parecía demasiado marcado para ser natural. Intentaba racionalizarlo, quizás ratones, corrientes de aire o simplemente la imaginación alterada por la emoción de estar en un lugar nuevo. A pesar de la incomodidad inicial, la rutina diaria en la casa ofrecía consuelo. Cenábamos juntos, compartiendo platos tradicionales, uchepos calientes, carnitas recién hechas y tortillas que todavía humeaban al servirse. Hablábamos de festividades locales, especialmente del Festival de Día de Muertos, y de cómo cada rincón de Morelia parecía impregnado de historia y memoria. La vida cotidiana, aunque sencilla, tenía un ritmo que me resultaba tranquilizador y familiar, pero la curiosidad comenzó a crecer de manera silenciosa. Mirar el cuarto cerrado se convirtió en un hábito. A veces me encontraba parado frente a la puerta, tocándola ligeramente con los nudillos, escuchando atentamente cualquier sonido que proviniera de dentro. Otras veces dejaba libros junto a la cerradura, como un juego, esperando ver si alguien los movía, y me sorprendía a mí mismo observando la puerta desde la distancia, tratando de descifrar su misterio. Cada intento de provocación aumentaba la tensión. Sentía un interés morboso que me empujaba a acercarme más, a observar cada detalle de la madera gastada y la pintura descascarada. Sin embargo, el miedo se mantenía en un nivel apenas perceptible, como un susurro en la mente que decía que algo estaba allí, pero todavía fuera de alcance. No había sustos directos, solo una sensación creciente de que algo invisible me estaba observando. A pesar de todo, intentaba mantener la normalidad. Mis estudios, mis lecturas y la compañía de mis compañeros me anclaban a la vida cotidiana.
pero el cuarto vacío empezaba a ocupar un espacio en mis pensamientos que no podía ignorar. Había algo en él, algo que no se veía pero se sentía, y cada noche, mientras el barrio dormía y la marimba se desvanecía entre los callejones, me preguntaba si alguna vez descubriría qué era aquello que permanecía detrás de la puerta cerrada. Los sueños comenzaron a transformarse en pesadillas que parecían más reales que la vigilia misma. Escuchaba gritos ahogados, voces distorsionadas que parecían venir desde algún rincón oscuro del cuarto vacío. Siluetas deformadas aparecían y desaparecían entre la penumbra, y la sensación de que alguien me observaba mientras dormía era tan intensa que muchas veces despertaba con el corazón latiendo desbocado, sudor frío pegado a la piel y, en ocasiones, con pequeños hematomas en los brazos o piernas que no podía explicar. Cada noche, incluso antes de cerrar los ojos, sentía un peso en el pecho, una alerta silenciosa que me impedía relajarme. Los pasos en los pasillos parecían acercarse y alejarse a su antojo, como si alguien jugara con mi percepción. Los susurros eran apenas audibles, un murmullo constante que se mezclaba con los crujidos de los pisos antiguos y con el leve sonido de muebles que parecían moverse solos dentro del cuarto que nadie osaba habitar. Intenté racionalizar cada signo, corrientes de aire, vigas que se asentaban, imaginación provocada por la soledad. Sin embargo, la mente lucha por explicar lo que el cuerpo siente. Cada vez que pasaba cerca del cuarto cerrado, un escalofrío subía por mi espalda y mis manos se tensaban, como si percibieran algo que los ojos no podían ver. La prudencia se volvió mi compañera constante, incluso en las tareas más simples, como cerrar una ventana o mover una silla. Mi curiosidad inicial empezaba a transformarse en temor. Evitaba acercarme a la puerta, incluso en la luz del día, y notaba que mi respiración se aceleraba sin razón aparente cada vez que la miraba. Había momentos en los que me sentaba en la sala, intentando concentrarme en los libros o en mis apuntes, pero mis pensamientos siempre regresaban al cuarto, imaginando quién o qué podía estar ahí dentro. Una tarde, mientras conversábamos sobre las rutinas de la casa, Casimiro, con una voz vacilante y bajando ligeramente la mirada, mencionó que años atrás había ocurrido una muerte en aquel cuarto. Un hombre había asesinado a su esposa durante una pelea. La violencia había sido tal que la memoria del lugar parecía haberse impregnado en las paredes. Después de aquel episodio, nadie había logrado dormir más de un par de noches en la habitación sin sentir presencia extraña o despertar con hematomas similares a los que yo ahora comenzaba a notar. La revelación me dejó inquieto y confundido. Quería creer que eran historias exageradas, cuentos para asustar a los nuevos inquilinos, pero algo en la manera en que lo dijo me indicó que hablaba desde la experiencia, o, al menos, desde la certeza de que el cuarto cargaba con una energía pesada. Cada sonido, cada sombra mínima, me parecía confirmación silenciosa de aquello que no podía comprender del todo. Intentaba mantener la normalidad con mis estudios y mi rutina diaria, pero había un peso invisible que parecía seguirme dentro de la casa. La sensación de ser observado se volvió constante, y cada gesto que hacía, desde colocar un libro sobre la mesa hasta cerrar la puerta de mi cuarto, se impregnaba de una inquietud silenciosa que no se iba con la luz del día. Aún así, algo en mi interior me empujaba a mirar, a percibir, a intentar comprender la naturaleza de aquella presencia. La curiosidad se mezclaba con el miedo, y cada noche me encontraba en un estado contradictorio. Quería acercarme y, al mismo tiempo, deseaba no hacerlo jamás. La tensión crecía sin necesidad de sustos explícitos, como un hilo invisible que se tensaba lentamente, preparándome para lo que estaba por venir. Una noche, mientras revisaba algunos apuntes en la sala, noté algo que me hizo detener el corazón por un instante.
La puerta del cuarto cerrado estaba entreabierta. Cada fibra de mi cuerpo me decía que eso era imposible. La había revisado personalmente antes de dormir y siempre estuvo con llave. La incredulidad se mezcló con un miedo inmediato que me recorrió la espalda como un frío que no podía sacudir. Me acerqué lentamente, sin hacer ningún ruido que pudiera delatar mi presencia. Allí, sobre la cama, una figura estaba sentada, de espaldas a mí. Su ropa estaba rota, rasgada por algún tipo de violencia antigua, y la piel visible mostraba marcas que parecían cicatrices profundas, heridas que recordaban cortes o contusiones de años atrás. No era algo fantástico ni exagerado, sino el espectro de un cuerpo que había sufrido de verdad. La postura de la mujer era rígida, casi desafiante, y aunque no podía ver su rostro, sentía su mirada penetrante, como si cada pensamiento mío fuera percibido. El cuarto, normalmente silencioso salvo por los crujidos de la madera, parecía contener su aliento. Cada sonido que emitía mi propio cuerpo, incluso la respiración contenida, se amplificaba en el espacio reducido, aumentando mi terror. El pánico se apoderó de mí. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban y sentía un nudo en la garganta que me impedía hablar. Sabía que cualquier ruido podía romper un equilibrio invisible, llamar la atención de esa presencia y empeorar lo que ya era insoportable. Sin gritar, mi mente trataba de buscar una salida lógica, un camino seguro para escapar sin enfrentar aquello directamente. Un impulso instintivo me llevó a retroceder con pasos silenciosos, sin mirar atrás. Cada movimiento era medido, calculado, como si el suelo de madera bajo mis pies pudiera delatarme. El miedo se mezclaba con la urgencia de salir, y la tensión en cada músculo de mi cuerpo me recordaba que no podía permanecer allí ni un segundo más. Al llegar a la puerta, la abrí lentamente y crucé el umbral sin mirar hacia atrás. La sensación de que algo invisible me seguía persistió, pero debía mantener la calma y escapar sin perder la compostura. Afuera, en el corredor iluminado tenuemente por una lámpara amarilla, respiré con dificultad, sintiendo cómo la adrenalina recorría mis venas. Salí de la casa en la madrugada, cargando solo lo esencial, una mochila con libros, mi computadora y algunos documentos. Las calles de Morelia estaban desiertas, silenciosas, salvo por el lejano sonido de un perro o el crujido ocasional de alguna reja oxidada. El aroma de pan fresco proveniente de las panaderías matutinas y el viento frío, húmedo y cortante de la ciudad me acompañaban mientras avanzaba, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Cada paso lejos de la casa parecía aligerar un poco la presión en mi pecho, aunque la memoria de aquella figura permanecía intacta. Sentía un alivio temporal, pero también la certeza de que no podría regresar. Esa noche comprendí que algunas presencias no se anuncian, no explican su existencia, simplemente esperan, y uno se convierte en testigo involuntario de su persistencia. Me hospedé en un hotel pequeño cerca de la periferia de la ciudad, buscando seguridad y la tranquilidad que la casa no podía ofrecer. Cada noche revisaba mentalmente los sucesos recientes, los sonidos imposibles, los hematomas inexplicables, tratando de encontrar una explicación racional. La rutina sencilla del hotel, con su silencio y la limpieza ordenada, me ayudaba a respirar sin sentir el peso constante que me había acompañado en el otro lugar. Entre las paredes neutras de la habitación, repasaba cada momento vivido, los pasos en el pasillo, los crujidos de los muebles, la puerta entreabierta y la figura sentada en la cama. Intentaba analizarlo desde la lógica, desde la ciencia, desde cualquier recurso que pudiera explicar lo que sentí. Sin embargo, cuanto más buscaba razones, más evidente se volvía la sensación de que algo había permanecido allí mucho después de que la vida humana terminara. Decidí que no podía regresar a la casa ni continuar con mi posgrado en ese entorno.
Encontré un pequeño apartamento estudio alejado del centro histórico, con ventanas que daban a un callejón tranquilo y sin rastro de historias anteriores. La distancia física parecía ofrecer una protección inmediata. Por primera vez en semanas, podía moverme sin que la sensación de ser observado me persiguiera. Aún con la seguridad que me proporcionaba el nuevo espacio, no podía evitar sentir un miedo mezclado con fascinación cada vez que recordaba el cuarto vacío. Evitaba hablar del tema con amigos y familiares, sabiendo que su incredulidad no disminuiría el impacto que aquello había tenido sobre mí. La experiencia se había convertido en un secreto silencioso, un peso invisible que no compartía, pero que permanecía constante. Los hábitos cambiaron de manera sutil. Caminaba más atento a los ruidos en cualquier edificio antiguo. Escuchaba la manera en que las puertas se cerraban y los pisos crujían. La cautela se volvió natural, aunque sin obsesión. Había aprendido a percibir la energía de los lugares, a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La vida cotidiana continuaba, pero con una conciencia más aguda de lo que podía existir más allá de lo visible. El recuerdo del cuarto y de la mujer con la ropa rasgada permanecía vívido. Cada vez que cerraba los ojos, podía imaginar la postura rígida, la sensación de su presencia y la violencia que había marcado aquel espacio. No era terror cinematográfico ni fantasía exagerada. Era la memoria concreta de alguien que había sufrido y cuya esencia parecía haberse quedado atrapada en las paredes. El miedo se transformó en respeto. Comprendí que ciertos lugares llevan consigo historias que la vida cotidiana no borra. La memoria de lo sucedido no me paralizaba, pero sí me recordaba que no todo puede explicarse o racionalizarse. Algunos espacios guardan huellas invisibles, persistentes y, a veces, peligrosas. Cada vez que paso frente a un edificio antiguo, la memoria de aquel cuarto y de la mujer con la ropa rasgada vuelve a mí. La sensación de que ciertos lugares pueden conservar la historia y el sufrimiento de quienes los habitaron permanece intacta. Lo invisible sigue siendo poderoso y algunas experiencias tienen la capacidad de transformar para siempre la manera en que percibo el mundo que me rodea.